Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a estas clases grabadas que sirven para compartir conocimiento especializado técnico en el derecho para nuestra experiencia educativa. Presenta Daniel Alexis Lozano Ortega, su docente en línea. Como ya lo sabemos, nos encontramos en la unidad número 5, en que analizamos los documentos normativos nacionales e internacionales que fundamentan los valores de los derechos humanos en México. Específicamente en el subtema 3.1, Orden Jurídico Nacional en torno a los derechos humanos. Presenta un servidor. Bueno, como ya lo sabemos, nuestra introducción a asignatura, antecedentes de los derechos humanos en nuestro país. Bien, vamos a iniciar con este apartado. Esta sesión es un poco extensa y es muy técnica en algunos apartados específicos. Por favor, solicito su atención. ¿Por qué existe un orden jurídico de los derechos humanos? Como ya lo sabemos, los derechos humanos no dependen de declaraciones o principios generales. Para que puedan hacerse efectivos, necesitan estar reconocidos, protegidos y garantizados mediante normas jurídicas e instituciones, es decir, a través de leyes fundamentales, leyes generales o leyes especializadas específicas de un país, para donde hable específicamente de los derechos humanos, es decir, no solamente en la cultura, en principios generales o declaraciones que puede realizar un político específico en el que pueda decir que existen los derechos humanos. Y también, por supuesto, necesitamos instituciones sólidas que puedan hacer efectivo estas normas, estos derechos que tienen todas y todos. Es decir, un mecanismo jurídico, por supuesto, que nos permita, hacer efectivo esto, es decir, lo que ha sido reconocido por la ley. Bien, ¿por qué existe entonces un orden jurídico de los derechos humanos? En nuestro país podemos considerarlo como un conjunto de normas que reconocen derechos y establecen obligaciones para las autoridades. Esta definición de un conjunto de normas es realmente muy general, pero sirve para la práctica docente para poder explicar y poder desarrollar temas específicos. Este orden jurídico, es decir, este conjunto de normas, de leyes, de reglamentos, etc., está integrado por elementos específicos. Para empezar, en primer aspecto, nuestra norma fundamental para el caso mexicano, tenemos una constitución rígida. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde 1917. Por supuesto, los tratados internacionales en la materia de derechos humanos, las leyes federales y generales, las constituciones, es decir, de las entidades federativas, y las leyes específicas de las entidades federativas. La jurisprudencia, los criterios judiciales, los mecanismos e instituciones encargadas para su protección. Esa es alguna característica general. Esta es, como ya lo deben de saber, en algunas de sus experiencias educativas pasadas, conocemos algo como se llama la pirámide de Kelsen. Kelsen, como ya lo saben, fue un jurista que habló específicamente del orden jurídico. Y en él nos decía que existía una jerarquía normativa que nos permitía tener específicamente esto, un orden jurídico. Y que en relación a la prioridad, a la importancia que tiene una ley, tiene un lugar específico en la pirámide. Para él, la punta es la Constitución, la norma fundamental que da origen no solamente a un país, su nombre, sus leyes, y muchas otras características más. El escudo, la bandera, etc. La forma de elegir su primer ministro, su monarca, su parlamento, diputados, senadores, etc. ¿Cómo se elige un monarca? Bueno, Específicamente por una ley de sucesión para el caso de España. ¿Cómo se elige un presidente? Bueno, para el caso de México a través de elecciones ordinarias o extraordinarias, en el caso en el que por alguna ausencia permanente, muerte, renuncia, etc. Entonces, los derechos humanos adquieren efectividad cuando el orden jurídico, es decir, esto, establece mecanismos para reconocerlos, es decir, los derechos humanos, y protegerlos, y que la población en general, la población, ciudadanos, autoridades, etcétera, puedan ejercer esos derechos. Entonces, esto es una muy general. Ahorita voy a mostrarles una elaboración propia
Entonces, ¿qué es el orden jurídico? Bueno, podemos entenderlo como este conjunto organizado de normas, de principios, de instituciones, de criterios que regulan específicamente la vida jurídica de un Estado, de un país, de una nación. En materia de derechos humanos, ¿qué nos permite esto? Bueno, pues que los derechos estén reconocidos por leyes, que quiénes son los titulares de esos derechos, es decir, ciudadanos, la población en general, autoridades, qué obligaciones tienen las autoridades en relación o con relación a los derechos humanos y qué límites pueden establecerse, porque debemos recordar que los derechos humanos no son completos, o sea, es decir, no tienen, tienen un límite específico. Un derecho humano tiene un límite específico. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de la vida. Un límite específico puede ser la interrupción legal del embarazo, un protocolo de interrupción ilegal, un protocolo de interrupción legal del embarazo para niñas, adolescentes, etc. ¿Y qué mecanismos existan para poder reclamar su protección? Es decir, podemos tener en normas, en leyes, en nuestra norma fundamental, reglamentos, la descripción de un derecho humano convencionalmente garantizado. ¿Y que entonces cómo podemos hacer efectivo ese derecho? Bueno, pues a través de un mecanismo, de un instrumento jurídico que nos permita realizar su protección a través de un juicio de amparo, a través de juzgados federales, etc. Entonces, para hablar de un orden jurídico mexicano en materia de derechos humanos, significa entonces analizar cómo interactúan las diferentes fuentes normativas para proteger a las personas en general. A manera de ejemplo, tenemos una persona detenida arbitrariamente. Para analizar la situación no basta consultar una sola norma, es decir, no podemos consultar solamente el código penal en relación a lo que esté sucediendo, si es del foro estatal o del foro federal, es decir, si es una situación que compete al Estado, a una entidad federativa específica o a la federación. ¿Qué debemos acudir? Bueno, pues a la Constitución, a los tratados internacionales, a la legislación estatal o federal y la jurisprudencia en el caso específico. Y ahora vamos a analizar con mayor profundidad la pirámide del Kelsen contemporánea elaborada por un servidor. Entonces, ¿por qué ahora hablamos de, ya dejamos atrás la pirámide de Kelsen, su versión original donde venía la norma y la teoría pura del derecho, y ahora pasamos a una situación completamente diferente? Esto es para el caso mexicano. Para el caso mexicano tenemos algo que conocemos como el bloque de constitucionalidad. Es decir, que para México un bloque está incluido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, nuestra norma fundamental, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, es decir, que tienen el mismo nivel jerárquico. Para el caso mexicano, el artículo 1 constitucional nos lo menciona. Después tenemos los tratados internacionales que no hablan de derechos humanos. Podemos hacer específicamente pues un tratado específico sobre que habla sobre la forma en la que deben de ser las relaciones diplomáticas, el origen de una embajada, de un consulado, el titular, las relaciones, la valija consular, los vehículos consulares, etc. La inmunidad diplomática, la inviolabilidad de una sede diplomática, etc. Las leyes generales y federales, las constituciones y leyes de las entidades federativas, los reglamentos, decretos, acuerdos y demás normas administrativas que regulan las funciones de los poderes ejecutivos estatales, los municipios, la jurisprudencia, los criterios judiciales y las normatividad y actos de autoridad. Esto lo tenemos así, si quieren lo pueden consultar con mayor profundidad. Pero, ¿qué sucede a partir de la reforma constitucional de 2011? El 10 de junio del 2011 pues, se publica una serie de reformas constitucionales, es decir, modificaciones a nuestra norma constitucional, a nuestra norma fundamental, más importantes en relación a ¿qué? A los derechos humanos. Esta reforma lo que realiza es que se modifica, entre muchas características, por supuesto, especialmente el artículo 1 constitucional, donde transformó la manera en que las autoridades, la población comprende la forma de los derechos humanos dentro de que, pues del todo del entramaje jurídico mexicano. Antes de la reforma, predominaba la versión centrada de las garantías individuales, es decir, derechos otorgados por el Estado. Y a partir de la reforma del 2011 se reconocen expresamente que pues, todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos en ¿dónde? Pues en nuestra norma fundamental. Es decir, que si existe un derecho humano no reconocido en nuestra norma fundamental, es decir, en la Constitución, bueno, pues no gozamos de ese derecho humano.
¿Existen derechos humanos no garantizados por la Constitución? Podría ser. ¿Cuáles? Pues aquellos. Debemos revisar el artículo primero constitucional, que más adelante lo vamos a hacer, y podemos entender que todos los derechos convencionalmente reconocidos, es decir, a través de un tratado, una convención que hable específicamente de un derecho humano, bueno, pues entonces, por ende, es reconocido por nuestro país. También se reconocen derechos establecidos en los tratados internacionales, es como lo que señalaba hace un momento, que México es parte. Todas las autoridades tienen obligaciones en materia de derechos humanos, es decir, obligaciones en qué específicamente lo vamos a ver más adelante. Debe favorecerse en todo momento la protección más amplia. Eso también vamos a ver qué significa más adelante. La reforma en 2011 presenta un cambio de paradigma, es decir, una ruptura, un cambio completamente de la forma en la vida pública de nuestro país. Porque pasamos de una visión centrada en ¿qué? En las garantías, a una visión centrada en la protección de los derechos humanos de las personas. Bien, bueno, pues aquí tenemos un cuadro comparativo sobre antes y después de la reforma, que lo pueden consultar con mayor detenimiento. Bueno, pero ¿qué nos dice el artículo primero constitucional? Bueno, estas fracciones del artículo que yo resalté como más importante, que son ejes del sistema actual en nuestro país. Bueno, en el artículo primero constitucional en nuestro país se establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en donde, pues en nuestra norma fundamental, la Constitución, en los tratados internacionales en los que México sea parte. Es decir, que México haya firmado y que haya sido ratificado por el Senado, en el cual pues nos obligamos como soberanamente, como un país soberano, a respetar ese tratado y a obligarnos en relación a las características que menciona el tratado, ya sea de respetar, promover, etc. Garantizar el tratado. Además, por supuesto, establecemos normas relativas a derechos humanos, donde deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Es decir, que si existe un caso específico en el cual debemos de proteger, por ejemplo, la vida, la libertad, la educación, la ley, la descripción normativa que proteja de mejor manera, debe de interpretarse esa ley, debe de hacer la mayor protección posible a ese caso específico. No puede haber una protección limitada, sino una protección más amplia en casos específicos que tengamos que ver con relación a derechos humanos, porque pueden existir detenciones en las cuales no existan violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, si existen dos posibles interpretaciones de una norma y una protege de manera más amplia el derecho de una persona, la autoridad debe preferir esa interpretación, siempre dentro del marco jurídico aplicable, es decir, que pueda hacer que no tenga relación y pues no puede ser aplicable. Esto se relaciona directamente al principio pro persona, es decir, que favorece la protección más amplia. Si hay una descripción normativa, por ejemplo, en la ley amparo y otra en la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en el derecho de niñas y adolescentes, pues hay una descripción mucho más protectora que hable referencia, por ejemplo, a la audiencia constitucional en la que pues, se le solicite que el derecho a un niño o a un adolescente de ser escuchado, y supongamos que en la ley de amparo no viene así, no se le permite y solo es una videograbación. Entonces el juez federal debe de priorizar pues, ¿qué? La protección más amplia. ¿Qué deben hacer las autoridades? Bueno, el artículo primero constitucional tiene 4 grandes obligaciones. ¿El Estado en qué? En relación a derechos humanos. El Estado tiene la obligación de promover, es decir, dar a conocer y fomentar pues, la cultura de los derechos humanos en nuestro país, es decir, aclarando situaciones específicas, como el colectivo, la Vox Populi, conoce como los derechos humanos, como que son derechos que protegen a los delincuentes, cuando no es así. Ha sucedido desgraciadamente que presuntos culpables han sido librados por el actual de las autoridades, porque han violado derechos indispensables como pues su integridad física, han sido golpeados, no han sido presentados ante el Ministerio Público de manera inmediata, se ha violado la cadena de custodia, es decir, que la prueba madre de pues, la acción presuntamente ilícita que se cometió, pues fue manipulada por alguna autoridad o por algún particular que no pudiera haber sido, que no estaba en sus facultades, en sus obligaciones poder manipular, es decir, no era un perito, no estaba dentro de la cadena de custodia, fue violada. ¿Por qué? Porque imaginemos que ahora ustedes son detenidos y no se les presume inocentes, como sucede en nuestro país, y toda la opinión pública dice que ya son culpables. Pero imaginemos que ustedes se les acusa, pues no sé, de videograbar un video
de carácter sexual, supongamos. Y entonces, pues ese celular donde presuntamente ese video grabó, se los detienen y pues desaparece. No están los registros, no está la cadena de custodia, pero aparece después en un peritaje. Entonces no se respetó la cadena de custodia. Ese video no fue extraído por un peritaje, sino por un particular o por los técnicos del abogado de la otra parte o de los ministeriales que no son especialísimos en la materia. Entonces supongamos que pues esa prueba que dice que específicamente ustedes grabaron, pues ahora con esa prueba los vinculan a proceso. Pero fue violada la cadena de custodia. Es lo que sucede en muchas características, bueno, en muchas secciones de nuestro país, que autoridades incompetentes, si lo puedo llamar así, no hacen su trabajo de manera adecuada y eso pues permite de alguna situación que presuntos inocentes que no son culpables hasta que recaiga una sentencia firme, pues sean liberados de pues esto, de investigación, de esta, lo que sea, acción penal. También tiene la obligación de respetar, es decir, no realizar actos que vulneren injustificadamente derechos humanos, como en este caso específico, romper la cadena de custodia, etc. Proteger, es decir, prevenir que otras personas o instituciones violen derechos. Debe de tener una protección a los derechos humanos y garantizar, por supuesto, adoptar todas las medidas necesarias para que los derechos puedan ejercerse efectivamente. Supongamos que una persona, una mujer denuncia violencia doméstica, pero es la madrugada y no ha presentado su denuncia, solo llama a la policía municipal. ¿Qué es lo que puede hacer la policía municipal? Bueno, pues hacer rondines, tener una protección, asistencia jurídica, llevarla a un albergue temporal hasta que tome la decisión de presentar una denuncia, invitarla a presentar una denuncia, más no obligarla, garantizando adoptar todas las medidas necesarias para que pueda ejercer los derechos humanos, es decir, su derecho humano a ser escuchada, a tener una vida libre de violencia según la Ley General en contra de la violencia de las mujeres, etc. Bueno, y aquí vienen algunos ejemplos. Fuentes nacionales de los derechos humanos. Bueno, en el orden jurídico nacional tenemos diferentes fuentes de los instrumentos de derechos humanos. Como ya lo he venido mencionando, la Constitución, las leyes generales, las constituciones locales, las leyes locales, es decir, de los estados, jurisprudencia y precedentes judiciales, instituciones de protección, es decir, organismos públicos de protección de derechos humanos que nos hablan de descripciones específicas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. Bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, esta es la norma fundamental de nuestro país donde establece, pues, principales fundamentos de reconocimiento y protección de los derechos humanos. Entre estos artículos relevantes encontramos el artículo primero, que es el que ya analizamos, el artículo segundo, los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, que existió una reforma, el artículo tercero, el derecho a la educación, el artículo cuarto, diversos derechos relacionados con la igualdad, la familia, la salud, la alimentación, vivienda, niñez, entre otros, y pues en la cultura jurídica pública se dice que cuando no se sabe un legislador dónde poner alguna reforma, pues se pone el artículo cuarto constitucional. Por eso tenemos derechos que pareciera que no tienen mucha relación entre sí. El artículo sexto, que habla de la libertad de expresión y acceso a la información. Artículo séptimo, que habla de libertad de difusión, entre otros artículos. El artículo 16, la protección frente a actos de autoridad, que es muy importante, el acceso a la justicia, entre otros. Por ejemplo, tenemos una persona detenida por una autoridad puede involucrar derechos relacionados con la libertad, la seguridad jurídica, el debido proceso, la integridad de la persona, el acceso a la justicia, que es lo que mencionaba. La libertad porque es retenido, la seguridad jurídica porque tiene derecho a que esa retención sea conforme a derecho, el debido proceso, entre otras características. El debido proceso, aunque lo mencionaba en su momento, la integridad personal, no ser golpeada o golpeado, y el acceso a la justicia, es decir, que se le ponga a disposición del Ministerio Público y por supuesto de los juzgados, etc. Las leyes secundarias y generales. Como lo sabemos, la Constitución reconoce derechos humanos, pero necesita de leyes secundarias que desarrollen pues este contenido, porque como ya lo venimos mencionando, hay artículos que en su artículo cuarto, por ejemplo, habla de la educación, etc., pero nos dice qué podemos hacer. Por eso existen leyes secundarias que desarrollan este contenido y establecen pues las reglas, las obligaciones, los procedimientos necesarios para que puedan ser efectivos.
¿Qué tipo de leyes encontramos? Bueno, las leyes reglamentarias, ¿cuáles son? Las que desarrollan de manera específica una disposición constitucional y establece cómo debe aplicarse. Un caso específico, pues la ley de amparo. La ley de amparo. Las leyes generales, que establecen las bases y distribuyen competencias entre la federación. Las leyes generales pueden ser específicamente por la cadena de custodia, etc., donde habla sobre las policías federales, las policías estatales, ministeriales, las policías militares, cuando hace referencia a las policías municipales, etc. Las leyes federales regulan materias que le corresponden en competencia a la federación, es decir, que en estos casos específicos, aunque compete a la federación, tenemos tres características de una ley federal. Una ley federal que habla, pongo el ejemplo, sobre la educación, características que competen a la federación, también la ley de amparo y leyes generales que pues distribuyen competencias. La ley sobre el Instituto de la Vivienda, sobre pues el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Judicial, etc. Ejemplo, el artículo 4 constitucional reconoce diversos derechos, pero en leyes como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desarrollan obligaciones y mecanismos concretos para la protección. Es decir, que tenemos como fórmula: la Constitución reconoce, las leyes desarrollan y las autoridades aplican. Los tratados internacionales de derechos humanos. México forma parte de la gran diversidad de tratados internacionales que reconocen y protegen los derechos humanos. Algunos que podemos destacar son en el Sistema Universal el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que ha existido pues, más desarrollo acerca de ello, la Convención de Derechos del Niño, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención contra la Tortura. Ese es en el Sistema Universal. Ustedes más adelante, en algunas de las materias que un servidor también imparte, existen dos sistemas. Bueno, para el caso específico de nuestro país. Tenemos el Sistema Universal, es decir, que hace relación a la ONU, a todos los derechos humanos que tienen relación a todos los países en su conjunto como planeta. El Sistema Interamericano, que es el sistema en el cual nos rige a nuestra región, a México, a nuestro país, México, Colombia, Portugal, etc. Y en ellos, en el sistema regional, es decir, el sistema interamericano para México, existe otro sistema regional como el sistema europeo, el sistema africano, etc. Y en este sistema interamericano tenemos pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es pues específicamente pues la convención que hace referencia a este sistema, a su funcionamiento, etc. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belén do Pará. ¿Por qué son importantes? Porque los derechos humanos reconocidos en los tratados de los que México forma parte utiliza parámetros para utilizar y analizar su protección de los derechos humanos en el orden jurídico mexicano, pero necesita de sistemas para poder garantizarlo. Ha habido el caso en el que México ha violado, ya sea por acción o por omisión, es decir, porque ha participado en la desaparición forzada de una persona o porque no ha tenido la suficiente protección para evitarlo, y que la Suprema Corte no ha podido ni garantizar jurídicamente ese derecho, y entonces han tenido que tener acceso al sistema interamericano, a la Comisión y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder que se le garantice ese derecho humano, que han pasado muchos años. Puede pasar de 5 a 10 años para que suceda, pero llega a suceder. Y eso por supuesto lo van a ver más adelante con otras experiencias educativas que más lo desarrollan. El control de constitucionalidad. Bueno, pues ¿qué es este control? Es este mecanismo mediante el cual se realiza un análisis en el cual nos dice que las normas, actos u omisiones de las autoridades sean compatibles con ¿qué? Pues con nuestra norma fundamental, es decir, la Constitución Federal. Es decir, que su finalidad es evitar que una disposición, actuación, ya es decir, una descripción normativa, una ley o la acción de una autoridad esté en contra de los derechos humanos y los principios establecidos de la Constitución. Por ejemplo, si una autoridad aplica una norma que restringe injustificadamente el derecho de una persona a la libertad de expresión, pues un órgano jurisdiccional puede analizar si esta actuación es compatible con la Constitución. Pongamos el ejemplo de que una autoridad le solicita a un periodista que no hable específicamente de algo, y entonces ese periodista pues utiliza su mecanismo de protección
y dice que está en contra de esa terminación de autoridad. Entonces, un órgano jurisdiccional, un juzgado federal, etcétera, analiza si esa actuación de una autoridad es correcta o es incorrecta, porque puede ser el caso que si era correcta, que una orden de restricción le limitó a un periodista a hablar sobre un tema específico, supongamos sobre la divulgación de la información del hijo de un político, y ese hijo es un niño, es decir, es un adolescente, es un menor de edad, y entonces pues habla sobre dónde estudia, su imagen. Entonces eso no es parte de la libertad de expresión, y entonces esa determinación de la autoridad de limitar ese actuar periodístico pues estuvo a favor de los derechos humanos y no violó ningún derecho humano de este periodista, por ejemplo. Bien, el control de constitucionalidad. ¿Qué órganos? Bueno, pues tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es una integración de una corte. Muchos de ellos ya no se encuentran en la integración. Los tribunales colegiados, los juzgados de distrito y los tribunales locales. Bueno, espero que ya tengan un poco de comprensión de la integración de esto, pero a manera general la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues es el tribunal máximo. Debemos recordar, para el caso mexicano es nuestro tribunal constitucional. Hay países que tienen el tribunal constitucional y la Suprema Corte de Justicia, en el cual uno solo ve relacionado a su constitución, a su norma fundamental, y otro a casos específicos que tengan que ver, son revisiones, etc. Los tribunales de colegiado, bueno, pues ejercen el control constitucional principalmente para resolver amparos directos, además de otros asuntos de su competencia. Es decir, que los tribunales colegiados, puede ser el primero, segundo, tercero tribunal colegiado, para el caso de Veracruz, por ejemplo, del séptimo circuito, que haya hecho una revisión de supongamos una queja de un juzgado de distrito, primero, segundo, del séptimo circuito, del primer circuito, deben de revisar cuál es su circuito, es decir, cuál es el de su estado. Y por supuesto los tribunales locales, es decir, los juzgados, las salas de los magistrados de los estados, que muchas veces no lo llegan a hacer hasta los tribunales, o en sus casos los juzgados federales, o hasta la Suprema Corte. Hay unos que no hacen este análisis por temor a ser despedidos, a ser removidos, por proteger los derechos humanos. Entonces, el control de convencionalidad, aunque lo puse como un subtema, no es un subtema del control de constitucionalidad, pero opté por ponerlo aquí para que podamos entender un poco, y no lo quise omitir porque es muy importante. ¿Qué es el control de convencionalidad? Bueno, pues consiste en verificar que las normas y los actos de autoridad sean compatibles ¿con qué? Pues con los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. En México, todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias tienen la obligación en materia de derechos humanos a respetarlos, etc. Ustedes me dirán, bueno, pero si es una autoridad municipal, supongamos que es un director de comercio, ¿cómo él puede garantizar derecho humano? Bueno, pues si hace una inspección, se conforma al debido proceso. Obviamente no estamos hablando de una audiencia, de una cadena de custodia de manera estricta, pero sí podemos imaginar que pues, esa inspección debe ser acorde a derecho, a seguridad jurídica, que debe de tener una determinación jurídica específica, que debe de haber un acta administrativa donde se desarrolla esa determinación, si es que está integrada por un comité de desarrollo económico municipal, si esa acta debe ser elaborada solo por el director de desarrollo económico municipal, etc. Y que esa inspección sea pues identificado de manera correcta, presentado de manera correcta, mediante su reglamento de comercio lo establezca en el horario hábil, etc. Y con todas las características, porque puede ser el caso que un comercio pues esté violando pues la sanidad. Imaginemos que es un restaurante, y en dicho restaurante pues no solamente estén violando la sanidad, que tengan el baño conectado cerca de la cocina, o que tengan una fuga, o que el gas no esté debidamente, la cocina semi-industrial no esté debidamente conectada, no esté debidamente aireada. Entonces son competencias no solamente de la Dirección de Desarrollo Económico, sino también de la Dirección Municipal de Protección Civil. Entonces todas estas inspecciones deben ser acorde a derecho. Por eso la Constitución nos dice que todas las autoridades, es decir, todas, desde el agente municipal hasta el ministro de la Suprema Corte, dentro del ámbito de sus competencias, es decir, sus facultades, porque el ministro de la Suprema Corte no tiene la misma facultad que un agente municipal, que un jefe de manzana, etc. Entonces, ya sean limitadas o extendidas sus obligaciones, deben de estar de acuerdo a derechos humanos.
¿Y quién puede hacer este control? Bueno, los jueces y tribunales nacionales, la Suprema Corte, los tribunales colegiados y juzgados de distrito, los tribunales locales, es decir, juzgados locales de las entidades federativas, y salas, es decir, los magistrados que revisan las sentencias de los juzgados locales, es decir, de las entidades federativas, de su poder judicial local, y todas las autoridades. Obviamente, es dentro de sus ámbitos de sus competencias, porque no podemos encontrar que un director de seguridad pública municipal emita pues una resolución donde diga, por el derecho a la libertad vamos a liberar a este detenido. La jurisprudencia en materia de derechos humanos. Las normas constitucionales y legales no siempre resuelven por sí solas problemas jurídicos. ¿Por qué sucede esto? Por la falta de técnica jurídica de los diputados, de los senadores, o por algún error de alguna ley específica, o por alguna mala interpretación, o porque una ley ha sido obsoleta. Entonces, estos órganos jurisdiccionales desarrollan criterios que permiten interpretar las normas, es decir, qué quiso decir el legislador. Hay ejemplos muy precisos y muy extendidos sobre esta situación. Hay casos donde el legislador quiso decir alguna característica, pero no hizo una buena descripción normativa, es decir, no hizo una ley que pues haya descrito de manera puntual cada característica o qué es lo que quiso decir. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta es otra integración, nos permite entonces interpretar las normas y decir qué quiso decir los legisladores. Precisar el alcance de derechos, es decir, puede ser el caso. Por poner un ejemplo, existió el caso sobre el libre tránsito. Entonces una persona solicitó pues, a la Suprema Corte, es decir, al juzgado, etcétera, etcétera, que pues la caseta, no pagar las casetas. Y entonces la Suprema Corte dijo cuál es el alcance específicamente de ese derecho. Y nos dice que efectivamente el libre tránsito lo puedes ejercer, pero la persona, y que tu vehículo no tiene ese derecho. Tu vehículo tiene obligaciones específicas derivadas de pago de derechos. ¿Qué son los pagos de derechos? Bueno, el peaje, el tránsito, etcétera. Si tú pasas por una caseta de una ley, perdón, una vía de comunicación en el cual existe casetas, pues tú estás consciente que debes de realizar un pago por ese servicio. Entonces, tú tienes derecho, por supuesto, a ir por la libre. Que las casetas estén mal, que la libre esté mal dañada, bueno, pues eso ya es obligación de alguna autoridad específica. Resolver conflictos entre normas, porque pueden haber normas que se contravengan, establecer criterios en casos similares y fortalecer la protección de las personas. Pueden existir casos específicos en los cuales haya criterios reiterados, donde puede suceder que en el caso de Veracruz sucedió un hecho específico y un juzgado determinó tal situación y que en Querétaro igual la misma situación y así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues ha desarrollado criterios fundamentales sobre el principio pro persona, el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, igualdad y muchas características. De aquí se han desarrollado pues el derecho al aborto, el matrimonio igualitario y muchas otras más. La jurisprudencia convierte los principios constitucionales en criterios concretos para resolver casos específicos. Bien, como caso práctico, una detención arbitraria. Una persona es detenida por agentes de seguridad sin que exista una justificación jurídica suficiente. Es decir, que no se le describió a la persona por qué está siendo detenido. No se le indicó que debido a una búsqueda de las cámaras de videovigilancia y su vestimenta, se presume que posiblemente sea la persona que se busca. Entonces solicita que pues, una inspección, etc. Pero entonces no se describe así. Solo llega y se dice que está detenido. Entonces, durante la detención no se le informa adecuadamente el motivo, que puede ser una característica de los que les acabo de mencionar, que es un hombre, que es del rango de edad que se ha sondeado por la Policía de Seguridad Pública, que tiene la misma vestimenta y que está en la zona de riesgo. Entonces no se le indica esa situación. Se le impide comunicarse con un familiar, es decir, se le quita su dispositivo celular, tableta o algo que le pueda tener una comunicación con un familiar, que es sometido a un trato degradante, que se le insulta, se le amenaza, posteriormente es llevado ante una autoridad correspondiente. Entonces, ¿qué derechos podrían estar involucrados en esta situación específica? El derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad pública y al debido proceso, y el derecho al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque a la libertad personal, porque se le está reteniendo, a la integridad personal, porque se le está sometiendo a un trato degradante, a la seguridad jurídica, porque no se le explica cuál es la causa de su detención,
al debido proceso porque no se hace adecuadamente esta detención y el derecho al acceso a justicia por la misma razón. Entonces, ¿qué normas consultaríamos? Entonces, esto deben de analizarlo ustedes, no deben de hacer nada, no deben de enviar nada, pero lo pueden consultar para que les ayude un poco a analizar esta situación. ¿Qué normas? El Código Nacional de Procedimientos Penales, las leyes federales, municipales, qué características, qué la Constitución, todo eso lo deben de analizar. ¿Cómo funciona el orden jurídico en la práctica? Bueno, ¿en qué consiste? Pues reconocer la norma específica, su finalidad, desarrollar las leyes que establecen su contenido, interpretar, los tribunales determinan el significado, protegen las autoridades, garantizan, pues se crean procedimientos e instituciones para poder ejercer y exigir este derecho y pues reparar cuando existan violaciones a esta situación. Porque puede ser el caso en el que por alguna situación específica, una familia, hay casos en el que la policía militar detiene o comete algún accidente vehicular y pues desgraciadamente pierde la vida una familia de un vehículo particular que se estaba siguiendo y que fue un error. Entonces, cuando existen estas violaciones a derechos, existen mecanismos para la restitución o compensar el daño. ¿Cuál es el objetivo de reparar? Bueno, que vuelva a existir a su estado original. Por ejemplo, la vida no puede repararse y no puede existir a su estado original, pero sí puede de alguna manera mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de esta acción, familiares, hijos, etc. Bueno, actividad de reflexión. Una autoridad municipal niega el servicio público a una persona argumentando únicamente que la ley municipal no contempla expresamente ese derecho. Entonces, debes de preguntar, ¿es suficiente consultar únicamente la ley municipal? ¿Qué establece el artículo constitucional en relación a esta situación? ¿Qué otros ordenamientos podías consultar? ¿Podría resultar aplicables tratados internacionales en este caso específico? ¿Qué papel tendría el principio por persona? ¿Qué mecanismos podrían utilizar la persona para defender su derecho? El análisis de los derechos humanos exige observar el orden jurídico como un sistema integral, como un conjunto, y no como una situación aislada de las normas, es decir, como normas al aire. Bueno, a manera de conclusión, el orden jurídico nacional en torno a los derechos humanos, obviamente en general, está integrado por este conjunto de normas, de principios, de instituciones y mecanismos que ayudan a proteger, a desarrollar y garantizar los derechos humanos dentro del Estado mexicano. En México existe la Constitución, nuestra norma fundamental, bajo los principios de universidad para todos, interdependencia que dependen unos de otros, indivisibilidad que no pueden ser divididos y progresividad que deben proteger cada vez más a las personas. Entonces, pues estas serían las conclusiones, estas son las referencias y no me queda más que agradecer su atención por esta clase video grabada. Si tienen alguna duda específica, lo pueden hacer con gusto a través del correo electrónico. Les agradezco su presencia y nos vemos en nuestra reunión síncrona, donde hablaremos de una manera más detallada algunas acciones específicas de esta clase grabada que para mí son indispensables que queden resaltadas y que no sean omitidas. Les agradezco a todas y a todos su atención.